Y uno de los hechos más importantes que ha ocurrido esta semana, que va terminando, es la firma del Pacto Ético Electoral, que le hemos transmitido por completo aquí en las plataformas de televisión del IRTP y también a través de Radio Nacional del Perú. Un total de 29 organizaciones políticas, 27 partidos y 2 alianzas han suscrito este pacto ético electoral en una ceremonia organizada por el Jurado Nacional de Elecciones. El pacto promueve una campaña limpia, con respeto democrático y un voto informado de cara a las elecciones del 12 de abril próximo. Vamos a hablar sobre este tema con Elaine Ford, que es directora fundadora de Democracia Digital y que es justamente una de las instituciones que también está promoviendo esta cultura de ética electoral. Señora Ford, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Muy, muchas gracias. muy gentil. Ustedes tienen un soporte importante que es el tema digital para el cumplimiento de estas reglas de juego limpias, transparentes. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Cuál es, digamos, el trabajo que van a tener ustedes dentro de este pacto ético electoral que esperemos no solo sean 29, sino las 38 organizaciones que van a participar de las elecciones? Efectivamente, Democracia Digital se ha adherido a la firma de este pacto ético electoral, como lo hemos hecho en elecciones anteriores, porque consideramos Ujú. que es un decálogo y un compromiso importante que deben pues asumir los partidos políticos durante el proceso electoral con el propósito de justamente promover los valores democráticos y principios constitucionales durante el ejercicio de este proceso, ¿no? Sin violencia, sin agresión, con respeto, con tolerancia, en fin, ¿qué es lo que la población espera? Y nosotros desde Democracia Digital lo que impulsamos también y velamos Ujú. es cómo es el comportamiento en los espacios en línea, en las redes sociales, en las plataformas digitales, porque hemos visto que es ahí donde se ha evidenciado mucha agresión, mucha violencia, mucha polarización, que Ujú. son escenarios que queremos evitar en el próximo proceso. Efectivamente, a diferencia de otras elecciones y de la suscripción de los anteriores pactos, de estos pactos éticos electorales, se agrega un nuevo componente que es el de la inteligencia artificial, que ahora es tan común, ¿no? En el que escuchamos voces que son muy similares a de los verdaderos personajes e imágenes además que son compuestas. Esta es una de las principales novedades del pacto en su reformulación de un decálogo de 10 compromisos frente a versiones anteriores que incluían más de 20 puntos. ¿Cuál debe ser ese uso responsable? ¿Cómo debe cumplirse este acto o trabajo que puedan hacer en campaña los partidos sin atentar, sin violentar, sin agredir al contrincante? Sí, en realidad lo que vemos es que justamente en estos espacios en línea cada vez hay mayor uso, no solo de noticias falsas, Ujú. desinformación online que genera desconfianza, ¿no? En los partidos y en las instituciones, sino también el uso de otras herramientas como de trolls, bots, las cuentas Ujú. falsas, el uso de algoritmos que manipulan pues a la población, dando la sensación de que realmente eh, tiene pues un gran efecto en la población, ¿no? En las emociones de la población y es así como se manipula. Y hoy en día, por supuesto, la inteligencia artificial juega un papel crucial. Vemos lo que ya se conoce como los deepfakes, que son los videos trucados con mayor sofisticación que hace mucho más difícil poder distinguir si estos contenidos son verdaderos o falsos. Vemos también los audio fakes, que Ajá. posiblemente en las próximas elecciones es lo que más va a proliferar. Son estos audios que se viralizan a través de, por ejemplo, las aplicaciones mensajería, como puede ser el WhatsApp, y que finalmente uno escucha una voz que podría ser tranquilamente la de cualquier candidato, ¿no? A la presidencia, y eso genera mucha confusión entre la población porque la gente finalmente puede caer en estos mensajes que son engañosos y de esa manera puede ser fácilmente manipulada en su voto. Por eso hay que estar muy alertas y hay que poder saber distinguir. Sobre el comportamiento que debieran hacer los mismos candidatos, Ujú. eh,
en lo personal, yo considero que la autorregulación es crucial. Es decir, deben ser los mismos candidatos, los mismos participantes en los partidos políticos, quienes debieran tener una conducta ética en estos espacios en línea, fomentando el respeto, evidentemente todos los principios democráticos, pero evitando pues difundir contenido engañoso, contenido que no es preciso. Por eso es tan importante que la ciudadanía y en general las personas que hacen uso de estos espacios en línea, que tengan la capacidad de poder hacer su propio fact-checking. Es decir, todo ciudadano digital responsable hoy en día, al recibir un contenido, debiera estar en la capacidad de verificar la fuente, de verificar el año, si esa información es precisa, ¿no? ¿De dónde ha sacado? ¿Quién es el autor? Entonces, de esa manera nosotros podríamos distinguir si ese contenido es real o no, y en ese momento recién decidir si lo compartimos a otras personas o no, justamente para evitar ese escalamiento en la difusión de Sí. contenido engañoso o desinformación. Señora Ford, eso es importante. El fact-checking, que es alguna metodología que al menos en los periodistas o dentro de los, digamos, de los medios de comunicación ya se ha ido, digamos, acentuando, ¿no? Para no caer tampoco en desinformación. Este cruce de información, como usted lo explicaba, ¿cómo un ciudadano de a pie que nos escucha, por ejemplo, aquí en Lima, o nos escucha en Tumbes, o en Puno, o en Cusco, que nos escucha en la triple frontera, Perú, Colombia, Brasil, en Santa Rosa, en donde tenemos una retransmisora? ¿Cómo puede hacer esa verificación o ese fact-checking, ¿no? Que es una verificación de información? Así es. Eso es muy importante y muy buena tu pregunta, porque Ujú. nosotros en Democracia Digital desde hace ya muchos años venimos capacitando y sensibilizando a la población sobre este Ujú. tipo de manera como tienen que actuar los ciudadanos para hacer esta propia verificación, los ciudadanos digitales responsables. Entonces, al recibir un contenido, siempre hay que verificar la fecha. Eso es Correcto. un punto crucial, ¿no? Porque a veces sucede que comparte o nos llega información y uno se alerta y de repente es información de hace 2 o 3 años. Entonces, primero hay que ver la fecha si es actual, es algo reciente. En segundo lugar, por supuesto, la fuente. ¿Quién es el autor de ese contenido? ¿De dónde está saliendo? ¿Qué institución o medio de comunicación oficial, digamos, está difundiendo este contenido? Porque sucede que hay muchos, no quiero desestimar a ningún medio de comunicación, pero muchas veces, y lo hemos visto en experiencias en otras partes del mundo, durante las elecciones surgen medios alternativos que buscan apoyar a ciertos candidatos y propagan contenido, evidentemente, para favorecer a otros en desmedro de otros, ¿no? Entonces, hay que verificar siempre cuál es el medio, cuál es la institución oficial que está difundiendo este contenido. Y contrastar, por supuesto, de repente con otros medios si también están compartiendo ese mismo contenido o no, ¿no? Entonces, todo ello se llama pues la capacidad de raciocinio y uso del juicio crítico que deben usar los ciudadanos a recibir todo este contenido y poder ellos mismos verificar si ese contenido es real o no. Entonces, lo que digo son como aspectos claves, es como el ABC, ¿no? Fecha, fuente, autor, si hay una website, qué website es que está difundiendo, y en todo caso, si se mantiene la duda, contrastar con otros contenidos que podrían estar también en otros espacios de línea, ¿no? Y tener esa capacidad de poder decidir finalmente si vale la pena compartirlo o no, si vale la pena creerlo o no. Eh, entonces, eso es muy, muy importante y además va a ayudar mucho a que finalmente el voto Ujú. sea un voto responsable, un voto pensado, un voto consciente. ¿Qué es lo que queremos todos, no? Evitar, tener un voto informado, saber por quién votamos y por qué votamos, por qué le entregamos las llaves del país a un líder político, a una autoridad para los próximos 5 años, ya sea en el Ejecutivo, ya sea en el Legislativo, ya sea en el Parlamento andino. Y para ello también el tema del voto informado tiene que ir en saber cómo votar, porque vamos a tener una cédula bastante complicada
en donde en una sola cédula, a diferencia, señora Ford, de elecciones anteriores, vamos a elegir a todas nuestras autoridades. Así es, efectivamente va a ser una cédula compleja Sí, y pues. por eso también hay que reforzar eh, todo este aspecto de la comunicación sobre lo que va a significar este proceso, ¿no? Cómo debemos votar, eh, explicar en qué consiste esta cédula. Además, hay que recordar que alrededor de 2 millones de personas van a votar por primera vez en esta Ujú. elección. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Hay que hacer un trabajo de educación y sensibilización sobre cómo va a estar elaborada esta cédula, cómo se debe proceder en la elección y por supuesto con todos los contenidos anteriores que hemos conversado, que es referente ya al proceso mismo, ¿no? Al cómo nos informamos, a la capacidad que tenemos que tener para poder hacer nuestra propia verificación de contenidos y sacar nuestros propios juicios respecto al contenido que recibimos, eh, evitar la desinformación online, evitar la polarización y esa pugna, esa agresión tan hostil que se convierte en tiempos de elecciones y que no nos lleva a nada positivo, porque finalmente la ciudadanía lo que quiere escuchar son propuestas, son planes, esa capacidad también de poder hacer llegar tu opinión al candidato y aportar en una propuesta política, que mejor que eso, pero no queremos, por supuesto, que haya pues una pugna, una rivalidad permanente entre nuestros actores políticos porque no conducen a nada positivo. Yo creo que ya estamos cansados de eso y más bien lo que queremos son propuestas, queremos escuchar sobre lo que nos ofrecen los políticos para así tomar la mejor decisión. Y las tecnologías digitales y emergentes, así como las diversas plataformas online, debieran ser nuestro mejor aliado para llevar este contenido valioso, transparente, veraz, ¿no? A los ciudadanos que ellos esperamos, evidentemente, este contenido de primera mano de nuestros partidos políticos. Perfecto, ha sido usted muy gentil por atendernos. Solo se me dio un detalle, señora Ford, para que la gente lo sepa. Existe un comité justamente, ¿no?, que se encarga de ver todo lo relacionado al cumplimiento del pacto. Para ser más directo, el Tribunal de Honor. Solo para conocimiento de la gente, ¿quiénes integran este Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral y en qué momentos tienen que actuar? Tengo entendido que el Tribunal de Honor funciona permanentemente, eso lo ha Ujú. constituido el mismo Jurado Nacional de Elecciones, y ante situaciones que vulneren el proceso o donde se aprecia agresividad o donde se aprecia que hay una evidente desinformación online que manipula o que agrede, en fin, tendría que hacer llegar este caso a este Tribunal de Honor Ujú. que finalmente estudiará la situación, la evaluará y dará una decisión al respecto, ¿no? Pero toda esa Correcto, información está en el Jurado Nacional de Elecciones, ellos manejan toda perfecto. esta información y la darán a conocer en su momento. Correcto. Muchísimas gracias, ahora sí. Y vamos a tener en cuenta siempre a Democracia Digital para que usted con toda esa experiencia y esa expertise que tiene no solo de ahora, sino de muchas elecciones y de mucho trabajo, nos pueda servir también de fuente de consulta frente a lo que va a ser el proceso electoral, porque todos queremos elecciones libres, transparentes, limpias y que se respete la voluntad popular. Muy amable y muy gentil, señora Elian Ford, directora fundadora de Democracia Digital, por este contacto con Radio Nacional. Muy gentil. Muchísimas gracias, muy buenos días. La seguiremos molestando para otras entrevistas. Muy gentil.